Buenas tardes, señoras y señores. En nombre del Centro Naval, queremos agradecerles la presencia y darles una cordial bienvenida. En el día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del señor capitán de navío, don José Alberto Montivero, quien nos expondrá sobre medicina operativa. De amplia experiencia operativa, él ha volcado su experiencia en un libro que presentará a continuación. Es de destacar que dicho libro no tiene valor comercial. Recibido en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en traumatología y en el tratamiento de apoyo vital al trauma. Fue cirujano de la fragata Libertad, donde realizó intervenciones de urgencia en abdomen durante el 28º viaje internacional de instrucción. Se capacitó en el Departamento Médico del Ejército de los Estados Unidos y se desempeñó como instructor en Argentina, Chile y Paraguay en cuidados a heridos en combate y respuestas a emergencias y catástrofes. Posee posgrados en Dirección de Organizaciones, Instituto Universitario Naval y Asociación Médica Argentina, y es especialista en gestión y dirección de instituciones de salud, graduado en la Universidad Austral. Efectuó el curso superior de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional EDENA. Ha participado de misiones de paz en Naciones Unidas, en Centroamérica y Chipre y en asistencia a las víctimas de minas antipersonales en Colombia. Integró la dotación del Hospital Militar Reubicable desplegado por Argentina en ayuda al terremoto de Chile del año 2010. Ha sido coordinador de las campañas sanitarias fluviales y del conurbano bonaerense en apoyo a la comunidad civil vulnerable de nuestro país. Es miembro honorario nacional de la Asociación Médica Argentina por su condición de veterano de Guerra de Malvinas. Señor capitán Montivero, le cedo la palabra y lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, señor capitán. Por mi parte, agradezco a las autoridades del Centro Naval el haberme invitado para esta conferencia. Y los invito a rápidamente comenzar a hojear las primeras páginas del libro. Hablemos de logística. Vemos la tapa del libro y la leyenda de la contratapa dice: escribo este libro para dejar testimonio de la experiencia acumulada en el ejercicio de la sanidad militar operativa durante la mayor parte de mi vida profesional, y sin que ello constituya una postura institucional al respecto. Abarco aspectos conceptuales de logística, comunicaciones sanitarias, medicina preventiva, evacuación, triage, tratamiento inicial de las bajas con apoyo quirúrgico avanzado y derecho internacional para los conflictos armados. Como complemento, he incluido también experiencias de sanidad en Malvinas, emergencias y catástrofes, coaliciones multinacionales en misiones de paz de Naciones Unidas y en la atención primaria a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad civil. Para una mejor comprensión, recomiendo la lectura previa de los excelentes textos que existen sobre soporte vital al trauma a nivel prehospitalario. Lo hago con el íntimo convencimiento que en un futuro próximo todo esto será motivo de revisión, toda vez que los modernos diseños de armas robotizadas impresionan como esencialmente letales y que el cambio climático y la aparición de nuevas enfermedades nos azotarán con desastres cada vez más intensos e imprevisibles.
Conceptos y experiencias aquí vertidos con fines didácticos y para instrucción. Prohibido el uso de este libro con fines comerciales. Vemos el índice, tiene una introducción, pilares de la medicina operativa, y comienzan a desarrollarse los capítulos sobre la logística en sanidad operativa, sobre las comunicaciones radiales sanitarias, sobre el cuidado táctico de los heridos 1, esto es reunión, clasificación y tratamiento inicial de las bajas, sobre el cuidado táctico de los heridos 2, el apoyo vital al trauma, sobre el cuidado táctico de los heridos 3, las heridas por armas de fuego y explosivos, sobre el cuidado táctico de los heridos 4, la descontaminación QBNR, sobre el cuidado táctico de los heridos 5, la organización funcional de los efectos sanitarios, sobre el cuidado táctico de los heridos 6, el empleo de elementos de circunstancia, sobre la evacuación sanitaria, sobre la medicina preventiva, sobre el derecho internacional de los conflictos armados, la protección del personal, transportes e instalaciones sanitarias, sobre la instrucción en sanidad operativa, sobre la conducción del personal de sanidad militar, sobre la historia de la medicina de guerra. Hay un epílogo y un anexo con fotografías y una cronología de la Guerra de Malvinas, además de la correspondiente bibliografía. Veamos cuáles son los pilares de la medicina operativa. La logística sanitaria, sujeta a los principios de la logística militar, se considera una función de comando, con la responsabilidad médica incluida de asegurar la sobrevida de las bajas. Si bien los distintos componentes de las Fuerzas Armadas intervienen en ambientes operacionales distintos, los requerimientos logísticos sanitarios son los mismos. La logística genética es similar, lo cual eventualmente permite un determinado ahorro por economía de escala. En sanidad, la clave es la planificación logística basada en la distribución. Es conocido el esquema del ciclo logístico con la determinación, la obtención de los requerimientos, pero en la distribución de los requerimientos, esto es a nivel táctico, aquí es donde se pierde definitivamente la guerra o la oportunidad de brindar una ayuda en una situación crítica. Vemos en esta imagen que tomé en ayuda humanitaria, esto es con motivo de un sismo, vemos múltiples recursos humanos destinados a la clasificación de donaciones que vienen en diferentes idiomas. Uno de los interrogantes es cómo se va a hacer el manejo de los desechos, particularmente de residuos patogénicos. En la actualidad es un tema logístico de importancia, por ejemplo, ante vacunaciones masivas. Serán cientos, serán miles, serán millones de jeringas, agujas y otros residuos patogénicos a tener en cuenta logísticamente en su descarte. En la siguiente imagen vemos, por ejemplo, envases plásticos conteniendo agua, en asistencias a inundaciones. Es particularmente dificultoso el manejo de estos descartables. Las comunicaciones sanitarias se basan en la emisión radial del mensaje en 9 líneas, que es un procedimiento estandarizado de uso internacional que abarca toda la información necesaria para una evacuación médica en 8 párrafos. Cuidado táctico de los heridos. Para sobrevivir, los heridos críticos requieren un inmediato apoyo vital y la mayoría de ellos requerirá cirugía urgente. Por lo tanto, o se dispone de un sistema de evacuación muy eficaz o se lleva el quirófano lo más cercano posible al lugar donde caen las bajas. El herido crítico necesita un nivel de atención acorde a su estado desde los primeros minutos y hasta las primeras 4 horas de producida la injuria, según el siguiente criterio de tratamientos sucesivos y estandarizados. Dentro de los primeros minutos, control de las hemorragias y de las vías aéreas. Dentro de la primera hora, la asistencia de cuidados avanzados del trauma y la evacuación, Medevac, para eventual cirugía. Dentro de las primeras 2 horas, la cirugía control de daños y cuidados intensivos. Consecutivo, cirugía definitiva, dentro de las primeras 48 horas y en los subsiguientes 4 días de ser necesario. Vemos en esta imagen
que gentilmente obtuve durante unos cursos, el despliegue, esto es una situación real, de un quirófano avanzado de campaña en Irak. Estos quirófanos avanzados operan a 7 millas del frente de combate, y lo que están viendo son los propios cirujanos, mujeres y hombres, anestesiólogos, enfermeros, etcétera, que encargados de su transporte y de instalarlo cercano a las primeras líneas. Lo que vemos ahora es, dentro de esa unidad de cirugía avanzada, que responde a las siglas FRSS en idioma inglés, el quirófano listo para operar. La evacuación sanitaria comprende todos los recursos disponibles para proceder al rápido traslado de las bajas, con atención médica durante el mismo, a fin de mantenerlas vivas. Si el herido tiene una posibilidad de sobrevivir, esa posibilidad se basa en la atención prehospitalaria que reciba y en la rápida evacuación, con tratamiento, al lugar adecuado. Más que una cadena estática de puestos sanitarios ordenados de menor a mayor complejidad desde el frente hacia la retaguardia, se trata de una red móvil de estaciones de atención sanitaria donde la capacidad de suministrar cirugías debe estar cercana a las primeras líneas. Aquí vemos una vista interior de un helicóptero medicalizado. Esto es para evacuación. Cuando hablamos de medicina preventiva, abarca los aspectos preventivos que evitarán que las enfermedades produzcan más bajas a las ya existentes por efecto del trauma en combate. Solo es posible hacerlas si se cuenta con inteligencia sanitaria. Las enfermedades prevenibles pueden provocar más bajas que las armas tácticas. Desgraciadamente, solo se sabe qué tipo de guerra es cuando comienza la acción. Del mismo modo, durante la asistencia a catástrofes, la medicina preventiva es fundamental para el tratamiento de las enfermedades asociadas. Esta es una imagen de un periódico que tomé durante la asistencia a un sismo en Chile, donde destacan el sorpresivo aumento de casos de antivirus. Esto es porque ante la destrucción de las viviendas, los roedores comienzan a convivir con la población. Documentación y registro. Constancia médica de todo lo actuado en cada nivel asistencial, con registro de información vital para empezar a conocer lo desconocido. Esto es de relevante importancia para evaluar el funcionamiento del sistema, efectuar las correcciones necesarias y además fundamentar las decisiones de comando. Por ejemplo, la política de evacuación. En medicina, lo que no está escrito no se puede demostrar legalmente como efectuado. Del mismo modo, no se debe registrar lo que uno no ha hecho. Respecto al derecho internacional de los conflictos armados, el DICA. El DICA básicamente está constituido por los convenios de Ginebra y los llamados derechos de La Haya y derechos de New York. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización no gubernamental que vela por su cumplimiento. Es conocida en esta imagen el episodio durante la Guerra de Malvinas del buque hospital argentino Ara Bahía Paraíso, fondeado frente a Puerto Argentino, en situación de que un helicóptero británico disparó 2 misiles filoguiados, uno impactó en la población de Puerto Argentino y el otro cayó muy cercano al buque hospital. Esto ha hecho de que el Comité Internacional de Cruz Roja comience a reevaluar sus protocolos de protección de las unidades y del personal sanitario, toda vez que los misiles no ven las cruces rojas. Centralización de los procedimientos. Es necesaria para la coordinación entre el esfuerzo logístico y el esfuerzo táctico. Para esto es fundamental la existencia de un centro coordinador de apoyo logístico sanitario, incluido el procedimiento de MEDEVAC, y que las estaciones asistenciales no se encuentren tan dispersas en el campo táctico como para hacer dificultoso su apoyo. En asistencia a catástrofes, una fortaleza puede convertirse en una debilidad. Al tener muchos medios y mucho personal en los países tecnológicamente y económicamente más desarrollados, esa fortaleza, al perderse parcialmente el control del procedimiento, como por ejemplo el control del espacio aéreo, invadido por helicópteros de evacuación, mezclados con helicópteros de los medios de comunicación
o actualmente por drones, hace más dificultosa la tarea y entonces la fortaleza puede convertirse en una debilidad. Instrucción del personal de sanidad. La instrucción es un aspecto básico en cualquier actividad y más aún en la ciencia y arte de curar. En el mundo real existen las guerras, las catástrofes y las emergencias. En la historia de la humanidad se pueden contabilizar unos 15.000 conflictos armados. Solamente con personal instruido y entrenado se puede salvar vidas contra reloj en un ambiente crítico. Se impone la práctica en simuladores computarizados, la telemedicina y la cirugía robótica, entre otros avances. Vemos imágenes de instrucción para evacuación mediante helicópteros, a bordo de unidades de nuestra flota de mar. Todo esto es personal de sanidad, mujeres y hombres de todas las especialidades, incluido personal de enfermería, y es personal militar conjunto, es decir, perteneciente a las 3 Fuerzas Armadas, y en algunos cursos combinado, es decir, invitados de algunos países vecinos. Recuerde, la importancia de la sanidad operativa no está en lo que es, sino en lo que hace. Entonces, vemos una síntesis del primer tema del libro. Hablemos de la logística en sanidad operativa. El apoyo logístico es una función de comando, entre otras razones porque en situación real se pone de manifiesto más que nunca la necesidad de actuar coordinadamente con la táctica. La sanidad es un elemento funcional de la logística operativa y por lo tanto los que ejercemos la medicina militar debemos dominar los aspectos básicos de esta ciencia y arte, teniendo en cuenta que la responsabilidad final de la sobrevida de los heridos siempre será nuestra. Durante el apoyo sanitario en combate hay que asumir que todo esfuerzo previo siempre resultará insuficiente para paliar el sufrimiento humano, ya que solamente cuando comienza la acción se conoce qué tipo de guerra es. Y solamente con el transcurso del tiempo de permanencia en el terreno se conocerá el real efecto de las enfermedades vinculadas al medio ambiente y clima, a su vez potenciadas por la acción del enemigo. Obviamente, cuanto más se demore la correcta apreciación sobre el tipo de guerra y sus factores agregados, más dolorosas serán las consecuencias sobre la salud y la vida. Es importante comenzar a pensar como logísticos desde el momento en que se nos asigna una misión. De no ser así, cometeremos el error de creer que alguien pensará por nosotros o que alguien nos proveerá lo que necesitamos. Lo más probable que suceda es que si alguien que no pertenezca al cuerpo de sanidad piensa por nosotros, seguramente lo haga de acuerdo a la información que disponga, pero no fundamentado en la experiencia de nuestro servicio cotidiano, y entonces el resultado será incierto. Pensar como logístico no implica convertirse en un mero solucionador de problemas, ya que las falencias de todo un sistema no se pueden reparar totalmente con voluntarismos personales. Y si bien a veces la improvisación contribuye al éxito logístico, la clave está en la planificación experimentada. Hay principios logísticos que son insoslayables y uno de ellos es la simplicidad. Todo el material de uso en sanidad debe tener la complejidad tecnológica adecuada como para cumplir con su función, pero sin ninguna otra sofisticación anexa. Y además, contar con la factibilidad de poderse reparar rápidamente en caso de necesidad o, en su defecto, poder ser reemplazado localmente. Este concepto incluye a los vehículos de evacuación, los equipos de comunicaciones, etc. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Y en este sentido, uno se debe desplegar con el material e insumos que está acostumbrado a utilizar a diario. No pida que le provean lo mejor que haya en el mercado. Pida que le proveen lo que para usted es bueno. En situación real, no tendrá tiempo para estudiar manuales de uso. El secreto o la reserva de una operación no puede ser tal como para que el personal de sanidad se entere a último momento que debe brindar el apoyo o que el material debe ser entregado por alguien en algún momento y en algún lugar. Si pensamos como logístico, debemos destacarnos al cumplimiento de nuestra misión conjuntamente con todo el personal, material e insumos, bloque inicial de abastecimientos, en cantidad y calidad suficiente y listo para su empleo inmediato. El desembarco de nuestras tropas en las Islas Malvinas el día 2 de abril de 1982, conocido como Operación Rosario, se hizo mediante una operación planificada para hacer posteriormente la gestión de la crisis,
sin necesidad de llevar a cabo acciones violentas de guerra. La orden recibida fue no causar bajas al oponente, no poner en peligro la vida de los civiles isleños ni sus propiedades y respetar el medio ambiente. La planificación logística contribuyente se orientó en tal sentido y es históricamente conocido que ese día las únicas bajas, un herido mortal y 2 heridos críticos que lograron sobrevivir, correspondieron a efectivos argentinos. Si la reducida dotación militar del oponente inglés, perfectamente equipada para ejercer un respetable poder de fuego, hubiese ofrecido mayor resistencia, por ejemplo, empeñando en combate al grupo de civiles isleños armados que mantuvo como reserva, o utilizando eficazmente toda la variedad de armamento de que disponía, o si por cualquier razón no se hubiese podido recurrir al quirófano del Hospital Civil Inglés King Edward, seguramente nuestro apoyo de sanidad a la Operación Rosario hubiese sido insuficiente. Toda operación anfibia debería contar desde el inicio con el apoyo de un buque hospital. Aquí vemos la imagen del buque hospital Almirante Irízar en Malvinas. En el caso de instalaciones sanitarias terrestres, nuestro arribo al lugar del evento tiene que ser por medio de escalones adelantados y previo al despliegue del grueso de la tropa, ya que, por ejemplo, algo tan básico como conocer si el agua del lugar es potable conlleva un procedimiento de laboratorio con incubación de las muestras, entre otros tipos de análisis, que tarda por lo menos 24 horas para detectar presencia de microorganismos nocivos. El concepto de apoyo logístico flotante consiste en mantener los abastecimientos a bordo de los buques que navegan en una área cercana a la cabecera de playa y desembarcarlos funcionalmente y a requerimiento por vía helitransportada, evitando así formar grandes depósitos en tierra, lo cual le resta flexibilidad al apoyo. En este sentido, los hospitales flotantes son logísticamente de elección. Como contrapartida, un ataque aéreo puede ocasionar pérdidas importantes, como el caso de un hospital de campaña completo perteneciente a la infantería británica, que se perdió cuando 2 buques logísticos fueron atacados por nuestra aviación en el estrecho de San Carlos. Se desprende que todo buque logístico debe contar con helicópteros, debe poder operar aún sin facilidades portuarias y además contar con adecuada protección, ya que al no haber en tierra una zona de apoyo logístico de proporciones, los blancos rentables son este tipo de embarcaciones. Estas imágenes las tomé personalmente en Malvinas y vemos el apoyo británico helitransportado desde los buques logísticos, en este caso se trata del Fearless, directamente hacia las primeras líneas de combate. En el caso de que el apoyo incluya el despliegue de unidades sanitarias móviles como hospitales de campaña, la instalación de las mismas, de acuerdo a sus dimensiones y complejidad, debe hacerse cumpliendo los conceptos de la logística operativa, es decir, primero asegurar la provisión de agua, electricidad y oxígeno, y de inmediato la puesta en funcionamiento del shock room, sala de emergencias, y el quirófano para la asistencia de los heridos graves. Sucesivamente se irán incorporando las facilidades de internación general, laboratorio, etc. Es de vital importancia contar con una adecuada cadena de frío, entendiéndose por tal al correcto proceso de conservación, manejo y distribución de alimentos, medicamentos, vacunas, sangre y hemoderivados. El mantenimiento de la cadena de frío es una de las máximas responsabilidades logísticas sanitarias. Referente a las instalaciones de resucitación quirúrgica avanzada, de la sigla en inglés FRSS, actualmente utilizadas por los ejércitos más poderosos, con la premisa de llevar el quirófano lo más cerca posible al lugar donde se producen las bajas, tienen la capacidad de poder brindar cirugía de control de daños antes de las 2 primeras horas de producidas las heridas y de evacuar rápidamente los heridos recién operados al hospital quirúrgico de campaña, donde se llevarán a cabo las cirugías primarias o las definitivas. Las mismas actúan a manera de una facilidad quirúrgica adelantada, emplazada por delante del clásico hospital quirúrgico de campaña. Consiste en una tienda estructural de última generación que instala el mismo grupo médico que lo utilizará y posee autonomía por 48 horas. En su interior se dispone de todo el equipamiento de un quirófano portátil, incluyendo la aparatología como, por ejemplo, máquinas regeneradoras para convertir el oxígeno líquido al estado gaseoso, conservador y calentador para 30 unidades de sangre, máquinas de anestesia, etc. La camilla utilizada como mesa de operaciones amerita una descripción en particular,
ya que se trata de una verdadera unidad portátil con todo el equipamiento de una sala de terapia intensiva. Incorporado en su plataforma de 12 centímetros de altura y 70 kilos de peso, consta de desfibrilador, respirador, bombas de infusión, monitor multiparamétrico con pantalla líquida, analizadores de sangre, etc. El componente informático transmite los datos del paciente, tanto localmente como a distancia, a la red informática del hospital al cual el herido operado será evacuado posteriormente. Posee sistemas autónomos de energía y de oxígeno, puertos de entrada para efectuar recargas y acompaña al paciente durante el medevac, ya que se adapta al helicóptero Sikorsky UH-60, más conocido como Black Hawk, en la versión medicalizada. Estamos hablando de ventiladores, es decir, de ventilación mecánica en el terreno. Esta imagen son ventiladores portátiles, los conocidos respiradores que a diario estamos viendo en los medios de comunicación. Bueno, estos son respiradores portátiles. También estamos hablando de analizadores de sangre portátiles para llevar al terreno. Y también hay ecógrafos del tamaño de la mano y hay grabadores descartables, operables sin manos, para evitar el uso en papel de la historia clínica. En estas instalaciones quirúrgicas móviles adelantadas, los insumos son clasificados y son colocados en forma funcional. Están agrupados en módulos de abastecimiento según la intervención a realizar a cada herido. Poseen la capacidad de realizar 18 cirugías de salvataje u operar 2 días seguidos y no poseen internación. En cuanto al personal, hombres y mujeres denominados equipo quirúrgico avanzado, consiste básicamente en 2 cirujanos, un anestesiólogo, un instrumentador, un enfermero de cuidados intensivos, un enfermero de quirófano, 2 enfermeros entrenados en apoyo vital al trauma y un enfermero de vuelo para las evacuaciones sanitarias helitransportadas. Eventualmente se cuenta con la asistencia de un cirujano traumatólogo y de un neurocirujano. Cada 48 horas se le suministra un bloque de abastecimientos y a retaguardia cuenta con el apoyo de un hospital quirúrgico móvil clásico para completar las cirugías de salvataje. A continuación, entonces, vemos cómo están los módulos de abastecimientos listos para cada cirugía. Son mochilas que se cuelgan en el interior de los puestos de socorro o en su defecto de los quirófanos. Un aspecto logístico sanitario de especial complejidad lo constituye el almacenamiento de la sangre cuando se está en el teatro de operaciones. Al respecto, en todos los hospitales de cualquier ciudad existen laboratorios de hemoterapia con especialistas que se desempeñan en ellos. La experiencia de la Guerra de Malvinas es rica en relatos acerca de las grandes cantidades de sangre que hubo de desechar uno de los buques sanitarios británicos por el efecto de hemólisis, esto es la destrucción de los glóbulos rojos, producida por los movimientos de la navegación, el rolido y cabeceo del buque. También es conocida la previsión para su almacenamiento adoptada en los buques hospitales argentinos, donde los sachets de sangre se mantuvieron a la temperatura adecuada, horizontalmente sobre estantes fabricados con goma espuma y sostenidos por tensores en forma de resortes perpendiculares a la línea de crujía de la embarcación. Este almacenamiento minimizó los efectos de la navegación y conservó sin problemas el preciado fluido. De todas formas, vale consignar que en el cuidado inicial de los heridos en combate raramente será necesario el empleo de la sangre, ya que si la baja está tan grave como para necesitar transfusiones, a poco de producirse su daño, muy probablemente su estado crítico hará muy difícil la supervivencia. La factibilidad logística del empleo de la sangre generalmente se debería obtener en el nivel 2 y de acuerdo al tipo de guerra, la necesidad puede comprender entre el 4% al 25% de los heridos. La mayoría de los heridos de guerra pueden tratarse con fluidos que suplen transitoriamente la función hemodinámica de la sangre, pero no poseen la función más importante, que es el transporte de oxígeno. En estos casos, no siempre se puede cumplir el aforismo que suele emplearse en el medio civil. Si el paciente perdió sangre, hay que darle sangre. Actualmente se encuentra en fase de experimentación la denominada sangre artificial, correspondiente a las siglas en inglés HBOCRF, que es un fluido que contiene carriers, transportadores de oxígeno. En la guerra se utilizan exitosamente sustitutos como los cristaloides y coloides para tratar hemorragias leves y moderadas y se reserva el empleo de la sangre para las bajas que sufren hemorragias graves.
Hasta la actualidad no existe un fluido ideal que sea seguro, sin complicaciones ni contraindicaciones, barato, de fácil acopio, de fácil distribución, que transporte oxígeno y de fácil suministro al herido. En estas situaciones críticas no se cuenta ni con las facilidades logísticas ni tecnológicas como para transfundir en el terreno a todo el que sangra. Solo se hará a heridos en estados de shock. Se trata de asegurar la sobrevida y evacuar. Muy probablemente la primera transfusión, de ser necesaria, tal vez se pueda hacer a bordo del medio de evacuación o en un nivel asistencial 2 que cuente con dicha facilidad. Asimismo, no es conveniente recurrir a un banco de sangre viviente para convertir en donantes a futuros combatientes, quienes, de sufrir heridas en el corto plazo, se encontrarán con su volumen de sangre disminuido. Tampoco es conveniente que los combatientes ingieran previamente medicamentos antiinflamatorios que, por ejemplo, por efecto colateral, alteren la normal coagulación. Se concluye en la importancia de contar con stock de sangre disponibles, más que apelar de emergencia a circunstanciales donantes. Especial cuidado con grupos sanguíneos que puedan sensibilizar los anticuerpos del personal femenino y afectar una futura gestación. Esta imagen me la tomé en Malvinas durante un medevac. Todo jefe en cumplimiento de una misión tiene objetivos autoimpuestos, como la supervivencia de su personal y el buen funcionamiento de su material. Si nos ponemos a pensar como profesionales logísticos para brindar medicina en situaciones críticas, seguramente nos surgirán algunos de los siguientes interrogantes. ¿Conozco los conceptos básicos de la logística operativa? ¿He participado del planeamiento previo o en su defecto tengo suficiente información sobre el mismo? ¿Dispongo de un procedimiento operativo normatizado? ¿Conozco las capacidades de todas las instalaciones sanitarias a desplegar en el teatro de operaciones? ¿He identificado mi problema logístico? Desde el punto de vista del apoyo sanitario, ¿qué necesito? ¿Dónde está lo que necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Cuándo lo necesito? ¿Cómo lo necesito? ¿Dónde lo necesito? ¿Cómo obtendré lo que necesito? ¿Cómo supervisaré la provisión de lo que necesito? Esto es la distribución. ¿Contaré con reaprovisionamiento en tiempo y forma? ¿A qué distancia y tiempo de mi posición estará la estación logística a la que pueda recurrir? ¿Cuánto pesarán mis efectos y qué volumen tendrán? ¿Por qué medio los transportaré? ¿He previsto el mantenimiento de la cadena de frío? De acuerdo a la situación táctica, ¿dispondré de energía eléctrica, agua potable, combustible? ¿Tendré la capacidad de almacenar oxígeno y sangre? ¿Cómo organizaré funcionalmente los insumos? ¿Los tengo correctamente identificados? ¿Poseo stock, bloque inicial de abastecimiento suficiente? ¿Para cuánto tiempo? ¿Qué capacidad de internación tendré en cada estación sanitaria? ¿Se requerirá la capacidad sanitaria de descontaminar y tratar eventuales bajas de guerra química, bacteriológica, nuclear o radiológica? De acuerdo a las condiciones ambientales del lugar en que estén emplazadas las unidades sanitarias, ¿deberé prever la aparición de enfermedades que me signifiquen una sobrecarga logística? En el teatro de operaciones, ¿hay facilidades portuarias para un buque hospital? ¿Recibiré bajas pediátricas? ¿Poseo insumos pediátricos? ¿Recibiré bajas psiquiátricas? ¿Recibiré bajas del oponente? ¿Recibiré bajas con heridas autoinfligidas? ¿Recibiré bajas con quemaduras extensas? ¿Dispondré del número adecuado de rutas y medios de transporte aéreo, terrestre o navales para evacuar las bajas y recibir apoyo logístico? ¿Dispondré de la flexibilidad logística necesaria como para un rápido desplazamiento de las instalaciones sanitarias a otra posición? ¿Estarán en riesgo la vida del personal a mi cargo y la mía propia? Conozco las normas del derecho internacional de los conflictos armados referentes a la protección del personal, protección de las instalaciones y demás cuestiones relacionadas con el apoyo sanitario en la guerra. ¿Responderé a un ente coordinador que atienda mis necesidades logísticas en forma centralizada? ¿Dispondré de capacidad quirúrgica móvil?
Así como existe una reserva de unidades de combate, ¿contaré con una reserva proporcional de sanidad? ¿Quién proveerá el rancho, la comida, para los enfermos y los heridos? ¿Será el adecuado? ¿Cómo efectuaré el control del personal a mi cargo y verificaré si está capacitado para operar los medios disponibles? ¿Conozco la logística sanitaria del oponente? ¿Estoy capacitado ética y profesionalmente para aceptar el resultado de trabajar con recursos humanos y materiales limitados? En la siguiente imagen, que me cedió gentilmente un colega de la Sanidad Española, podemos ver en la guerra de Afganistán, situación real. España tenía lo que se llama el Comando Regional del Oeste, que abarcaba 4 provincias, en un área de 550 kilómetros por 450 kilómetros. En la imagen siguiente vemos entonces los helicópteros de MEDEVAC y los tiempos previstos para recibir el apoyo vital al trauma y la cirugía inicial, entre 30 minutos el más cercano y 1 hora 30 el más lejano. Recuerde, la mayoría de las heridas en conflictos armados son de tratamiento quirúrgico. Para que las bajas sobrevivan, hay que llevar el quirófano lo más cercano posible a la escena de la acción. La evacuación médica es una evacuación con tratamiento incluido, no un simple transporte. No es un problema de distancias, es un problema de tiempos. En el campo táctico, el helicóptero medicalizado es el medio de elección. Los primeros cuidados de apoyo vital consisten en controlar hemorragias, asegurar la oxigenación manteniendo las vías aéreas permeables, descomprimir el aumento de tensión en el interior del tórax, mantener la temperatura corporal. Por ello, con un torniquete, una cánula nasal, una aguja y una manta, se puede mantener con vida a la mayoría de los heridos hasta su evacuación. Todos los signos y síntomas que tiene un herido vienen de la herida. Trate lo que se ve y busque lo que no se ve. Como personal de sanidad, piense siempre como un logístico. Si no lo hace, usted es parte del problema. La denominada cadena de evacuación debe constituirse como una red logísticamente flexible, con capacidad de brindar cuidados de cirugía dentro de la primera hora de caída a la baja. Comando, control y comunicaciones centralizados. El tiempo para brindar cuidados médicos en situaciones críticas comienza a contar desde que el herido recibió la injuria, no desde que se recibió el pedido de auxilio. El factor tiempo es del herido. Es un grave error sostener que el personal de sanidad actúe en las pausas de combate. Para que los heridos tengan posibilidades de sobrevivir, el apoyo sanitario debe hacerse aún bajo fuego. El mayor poder de fuego se transformará en el mejor aliado de la sanidad en combate. La esencia del apoyo de medicina operativa no solamente consiste en el mantenimiento del contacto con los elementos apoyados, sino en asegurar efectivamente su supervivencia. Si la vida de la baja va a depender exclusivamente de la complejidad asistencial de una instalación ubicada en la retaguardia o del emplazamiento de la misma después de las últimas olas de desembarco o después del arribo de las fracciones terrestres o de un aséptico quirófano de un lejano hospital urbano en la zona de comunicaciones o del interior, seguramente se habrá perdido la oportunidad. Los conceptos logísticos sanitarios aquí vertidos son también de aplicación en la respuesta a emergencias y catástrofes y apoyo a la comunidad civil vulnerable. Muchas gracias.